Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos ya charlando acá con la directora del Cabildo. Estamos en vivo y en directo. 21, veo bien, y 38, 21 grados la temperatura en Asunción. Arrancamos esta edición de la Caja Negra. Pueden participar en redes, específicamente en Twitter, a través del hashtag Caja Negra PY. Bueno, nosotros le damos su derecho a réplica a la directora del Centro Cultural El Cabildo, a la señora Margarita Morselli, pero para que entiendan de qué es lo que vamos a ir aclarando en este espacio, nosotros tenemos este informe para contextualizar a la audiencia y después vamos a escucharle a la señora Margarita Morselli. Veamos este informe. Escándalos y despilfarros salpican la gestión de Morselli en el Cabildo. Viajes al exterior con jugosos viáticos, despilfarros en lujosas recepciones y escándalos por desaparición de obras de arte y adquisición de una valiosa colección de dudoso origen caracterizan la gestión de la polémica directora general del Centro Cultural El Cabildo, Margarita Morselli, cuestionada por un sector de artistas de nuestro país que la acusan de elitista a la hora de apoyar a los exponentes nacionales. Morselli asumió la dirección del Centro Cultural El Cabildo en el año 2004 bajo la presidencia del entonces senador Carlos Mateo Valmeggi. Ese mismo año, al poco tiempo de asumir, se vio envuelta en un escándalo como consecuencia de la sustracción del cuadro La Bota Colorada, pintado por Ignacio Núñez Soler, que se venía exhibiendo en el Centro Cultural a su cargo, prestado por su propietario, el escritor y periodista Jesús Ruiz Nestosa. Este solicitó públicamente la renuncia de Morselli. Según indican las informaciones periodísticas de entonces, como ocurre cuando cae un banco de plaza, muchos de los que habían prestado sus obras para ser exhibidas en el lugar fueron apresuradamente a retirarlas. Pero ahí no acabó el escándalo. El 10 de septiembre del año 2011, en el año del bicentenario de la independencia, como parte de un proyecto de rescate cultural, recibe la oferta de una histórica colección de discos del guitarrista paraguayo Agustín Pío Barrios Mangoré, provenientes de la colección del brasileño Ronoel Simões, 1919-2010. En ese entonces, Morselli, además de directora del Centro Cultural El Cabildo, se desempeñaba como secretaria ejecutiva de la Comisión para los Festejos del Bicentenario y, según los datos, llegó a manejar un presupuesto de casi 5 millones de dólares. Pero lo grave del caso es que la oferta fue realizada por quien en ese entonces se desempeñaba como asesor del Centro Cultural, que los ofreció y vendió a su jefa Margarita Morselli por 192.250.000 guaraníes. Se trata de Carlos Salcedo o Charles Robert Salcedo. Fue denunciado en Brasil por el robo de los discos grabados por el guitarrista paraguayo, que incluía decenas de materiales discográficos originales de grabaciones del gran compositor paraguayo Agustín Pío Barrios Mangoré, robadas en Brasil. A raíz del caso, en octubre del año pasado, Salcedo fue citado a declarar ante el juez de garantías, Gustavo Amarilla, dentro del marco de una asistencia jurídica en materia penal solicitada a nuestro país en 2015 por el Departamento de la Policía Federal de San Pablo, Brasil. En el exhorto de asistencia jurídica, se le pedía al juez que citara a declarar a Carlos Salcedo. Según el documento de la Policía del Brasil, la presente investigación fue instaurada a partir de la noticia de que los discos grabados originalmente por el guitarrista paraguayo Agustín Pío Barrios, que formaban parte de la colección del fallecido brasileño Ronoel Simões, fueron indebidamente sustraídos de la residencia de la viuda de Ronoel en la ciudad de San Pablo sin su consentimiento. En el curso de las investigaciones, sigue relatando el documento, se constató que Carlos Salcedo Centurión tuvo acceso a la colección en aquella residencia y que él se desempeñaba como asesor del Centro Cultural de la República El Cabildo de Asunción y que además tiene registro criminal por robo. Las obras habían sido adquiridas por el Ayuntamiento de la ciudad de San Pablo en febrero de 2011 y pocos meses después vendidos nuevamente, según se observa en los documentos a los que accedió la Caja Negra. El caso todavía no fue esclarecido y Salcedo Centurión se encuentra en Estados Unidos, según los últimos informes. Otra perla que tiene en su haber la directora del Centro Cultural El Cabildo, Margarita Morselli, es la adquisición de un piano de cola por $200.000 para la Orquesta Sinfónica del Congreso. Morselli justificó la compra y alegó que se busca estar a la altura de renombradas orquestas internacionales. Es caro, pero hay que tener en cuenta que es una joya que redituará en beneficio de los ciudadanos, recalcó Morselli en declaraciones a la prensa. Bueno, directora del Centro Cultural Cabildo, Margarita Morselli, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Yo estoy
muy agradecida con estos programas que estás haciendo para la cultura y también por este espacio que me estás dando para poder rebatir todas las falsedades, todas las incongruencias, todas los improperios que hacen referencia a mi persona y que dirigiendo este centro cultural me debo a la ciudadanía. Yo no vengo a rebatir acá lo que dijo el señor Lorenzo Orué, porque a él no me voy a referir, no le contesto, porque él es una persona que ya ha tenido una sentencia sobre calumnia en el 2015, además de haber cobrado doble sueldo, de donde se le quitó de uno de ellos, de haber tenido problemas en la embajada americana, en donde ya no puede entrar. Tiene un currículum de, perdón, de calumniador consuetudinario ya, porque ahora me doy cuenta con todas estas cosas que está diciendo que él no merece que a él se le responda. O sea que yo agradezco este espacio, Jorge, porque lo voy a hacer a la ciudadanía, a quien me debo. Y bueno, comenzaremos. Sobre el punto más, Margarita, yo entiendo, y a lo mejor este señor Orué puede tener todo el antecedente que tenga. Ahora, el punto es que me parece importante, usted que tiene, o sea, una carga pública y como funcionaria pública está obligada, convengamos, a hacer una rendición de cuentas, y también, ya hace cuánto tiempo que está al frente del Cabildo, hace 14 años, o sea, un funcionario tiene que dar explicaciones permanentemente sobre su gestión. Sí. O sea, generalmente yo digo, yo no le pido al que va a hacer la denuncia a ver tu prontuario. Acá lo que importa es el fondo de la cuestión, si lo que denuncia realmente es real. Y nosotros hicimos por lo menos corroboramos, y nos pareció que la denuncia, dependientemente del antecedente que tenga Orué, nos pareció, por ejemplo, que la denuncia tenía sustento, principalmente en lo que respecta al tema de los discos que fueron hurtados de Mangoré en Sao Paulo. Entonces, a ver si te parece si arrancamos por ahí y después otros aspectos que quieras resaltar. Yo quisiera por parte ir, ¿verdad? Porque la verdad que él comenzó, cuando comenzó el Cabildo, con el hurto de la bota colorada. La bota colorada, ese hermoso cuadro de Ignacio Núñez Soler, nos fue entregada por Jesús Ruiz Nestosa para la primera exposición. Desde que se creó el Cabildo, nosotros pusimos la seguridad máxima, estaba bajo custodia de la Policía Nacional. Y además teníamos guías en cada sala. Entonces, se produce este hurto, pero nosotros habíamos previsto seguro para cada uno de los cuadros. Entonces, el dueño, que ya sabía que estaban asegurados sus cuadros, sabía que podía haberse perdido en algún momento o robado, por eso es que acepta con los seguros correspondientes, cobró íntegramente el valor de ese cuadro. Entonces, ahí no creo que tenga, al contrario, felicitaciones porque se ha hecho el seguro, que es muy difícil hacerle seguro de obras de arte para cada uno de los cuadros. Entonces, ese ya está rebatido. Los viajes. En el presupuesto, están hablando de los viajes, en el presupuesto del Cabildo hay un monto para los viajes durante todo el año, que son para traer a personalidades acá para los grandes eventos que hace el Cabildo. Llámese Congreso de Augusto Roa Bastos, vinieron las mejores mentes a hablar de lo que... Entonces esos viajes tienen que pagarse a cada uno de los casi 20 internacionales que vinieron para ese Congreso. Estamos con la Bienal de Asunción, ahí tenemos artistas, tenemos los curadores que también tienen que venir. Y también se les paga a los que van a representar a Paraguay, a el Cabildo, particularmente al Congreso, en distintos eventos que hay. Yo a veces, los gobiernos extranjeros me pagan todos los gastos,
pero otras veces me voy en misión oficial. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para designar quién va a los viajes? Porque estaba viendo por lo menos que siempre va usted. O sea, No. Pero ¿cuál es el criterio que se utiliza para ver, hoy en este viaje va a ir esta persona? ¿Hay algún criterio o es al azar? ¿En qué te basás que decís que siempre voy yo? Porque estaba viendo solo este año, digo, creo que Este año se fueron viajes. para cuando nos vamos a representar por el centenario de don Augusto Rodabastos, se va un grupo a representar. Te estoy hablando de Mari Montes de López Moreira, que es miembro de nuestra comisión. Se va Luis Vera, que es la parte de prensa que tiene que hacer de que allá tenga repercusión, como sí hay repercusión acá están los viajes. Me dijiste que me podía explayar, así que te voy a mostrar el informe de uno de los viajes. Este es el viaje que se hizo cuando fuimos nombrados como invitados de honor en República Dominicana. Que fue el último, el más reciente. En ese viaje se fueron Diego Sánchez Hace, porque iba a ser un concierto maravilloso acá en este momento, si me pueden mostrar, el concierto de la Orquesta Sinfónica en República Dominicana. Se fue el tenor José Mongelos para cantar. Tuvimos una delegación que va. Entonces, por supuesto, no es el único. El jefe de prensa tiene que hacer las veces. Acá hay una prensa Y este es el informe que yo traigo de cada viaje que voy en misión oficial y le entrego al presidente del Congreso a pasos de venir. Y los viáticos son los que establece el Congreso y yo en varias oportunidades he devuelto cuando no los he usado. O sea que la parte de los viajes es una inversión para Paraguay. Nosotros tenemos que mostrar en Paraguay las cosas buenas que se hacen. Augusto Rodabastos, gracias a esta comisión que estamos formando, de la que somos parte, y mostramos en la Casa Cervantes, en la Casa de América, en las distintas ferias del libro, que en este caso fue la de República Dominicana, en España y en Argentina. En Francia no me fui yo. Se fue el ministro, se fue Ramiro Domínguez, se fueron otros. Yo ya no, ahí no me fui porque, como decís vos, para eso tenemos otras personalidades que pueden ir, ¿verdad? Entonces... Pero eso, ¿cómo se hace? ¿Con qué criterio se decide? Ahí ustedes yo soy la directora general, pero tengo un consejo asesor. Y además tenemos la comisión del Bicentenario que decide quién se va a ir. Entonces, eso es lo que no sé hasta qué punto se puede decir, reclamar cuando nuestro país queda, y inclusive mi jefe de prensa mandó muchos... Gacetillas. No solo gacetillas, mandó muchos spots de cuando yo hablaba en la Casa Cervantes, en el Palacio Linares, que es una maravilla, ¿verdad? En la Casa América, mandaba los spots para que entren en Facebook. También se fue Ana Martini, porque llevamos la valija Roa, para poder mostrar en todos los lugares la grandeza de nuestro máximo exponente, y que creo que merece que se hagan este tipo de viajes, porque eso hace que sea una inversión para Paraguay. Y bueno, ahora viene la colección de discos. A ver, la colección de discos. Bueno, esta colección fue discos de Mangoré. De Mangoré, que fue comprada, no solamente son de Mangoré, también son de Sila Godoy, hay unos cuantos más que... ¿Cuántos discos son? Casi 30. 36. Estos fueron ofrecidos al Cabildo por sus dueños. Sus dueños, acá está en esta carta también, en donde dicen que el señor Osvaldo Cerrati y Carlos Roberto Salcedo, ofrecen
esta el colección... Charles Salcedo Centuriones, ¿verdad? Sí, porque veo que sí. ahí tiene dos nombres. Se le dice Charles porque él es americano, hijo de paraguayos, por eso ama tanto nuestro país. ¿Y era asesor del Cabildo? No solo del Cabildo, de la municipalidad de San Juan Bautista, de Villa Florida, acá de la municipalidad, de Guitarras del Corazón. Él es asesor de mucho porque él es, y quiero detenerme acá a decir que esta es una personalidad que vino al Paraguay por su amor a sus raíces, porque él es americano, y le dio un impulso a todo lo de Mangoré. Él comenzó el museo, el gran museo de Mangoré que tenemos en el Cabildo, que es el más grande que existe en el mundo sobre agua. Y en este momento, Jorge, está haciendo conferencias en todas partes del mundo sobre Agustín Barrio. Él da su vida detrás de él. Y lo que si seguimos, no sé si se iba a referir a... No, claro, digo, ¿cómo, por ejemplo, la viuda del original dueño hace el reclamo? Voy a hacerte el relato, de lo que yo pude comprobar y hacerlo pública y transparentemente, porque se compró por licitación eso. Él ofrece con este señor Cerrati como dueño de esos discos. Son todos paraguayos, están acá, ¿verdad? Son paraguayos los que ofertaron. Charles Salcedo, que en este momento no está en Paraguay. El otro Osvaldo Cerrati Codas está en el Paraguay, creo, es el que está, es diseñador de nuestros tejidos tan hermosos, y creo que tiene a su cargo el patrimonio en San Bernardino, que es el Hotel del Lago en este momento. Pero estos señores, mucho tiempo antes, ya tenían esos discos, hicieron exposiciones, que acá está, en el Teatro Municipal. Esta colección de discos se expuso ahí por Alejandra Peña, que era la directora en ese entonces. Ellos hicieron esta exposición mucho antes de este ofrecimiento. Tengo entendido que en el 2010 compraron, pero yo te había dicho que María Selva Corrales quería venir a hablarte específicamente de estos discos, porque ella es la directora de Guitarras del Corazón y sabe a fondo todo esto, porque trabaja con Carlos Salcedo en esa fundación, y donde es asesor él también. Pero lo que yo quiero mostrarte es los discos que se pusieron, acá se pusieron, en el Teatro Municipal, mucho antes de que se ofrecieran al Cabildo. Entonces, se ofrecen al Cabildo en el 2011 y el Cabildo hace una licitación con la Dirección General de Contrataciones Públicas, donde se publica que esos discos querían ser comprados por el Estado paraguayo, en este caso, y fue transparente y pública, y se compran los discos. Después, no sé qué ha ocurrido. Estos discos que costaron 200, algo así como 200. Cerca de 200, pero con eso no compramos eso solo. En ese pliego se había comprado también la guitarra de Emiliano R. Fernández. Claro, que fue. Lo que entiendo, directora, es que decís, estas personas, Cerrati Codas y Salcedo Centurión, que era asesor del Cabildo, ofertan. Ellos dicen, nosotros tenemos esto y nos gustaría que se adquiera. Asesor ad honorem, porque él siempre va poniendo todo lo que puede a ese gran museo que él creó. Claro. Entonces siempre lo tengo como asesor, porque es el que más entiende y el que más investiga. Lo que no se sabía era que esos discos fueron hurtados en el Brasil. Sí fueron, ¿verdad? Yo no puedo decir semejante cosa. Pero la viuda del dueño original, hay una carta en la que hace referencia a eso. Yo lo que sé es que Lorenzo Orué, por su problema que tuvo con Carlos Salcedo, manda una denuncia de que él, creo que está en algún lado, donde me mandaron a mí lo que era este señor, ¿verdad? ¿Dónde están esos discos ahora, directora? Esos discos, así como todas las colecciones, todos los objetos de valor van al Banco Central. Ahí se tienen todos estos objetos de valor. ¿O guardados? No. Nosotros le ponemos unos
2 o 3 en la Casa de la Música, porque como son objetos, igual que la guitarra, están resguardados con cámaras y todo eso, tenemos algunos, pero en algún momento vamos a hacer exposiciones grandes de todo el acervo. Tenemos de Herminio Jiménez discos maravillosos también de él. Convengamos que sería un papelón si la embajada del Brasil, vía exhorto judicial, hacen un reclamo lo del hurto y nosotros tenemos que devolver esos discos. ¿Por qué va a ser un papelón? Pero, están en su derecho, si ellos quieren... que el Estado adquiera estos discos hurtados, pero a eso más me refiero. Se adquirió sin ninguna sospecha de que habían sido hurtados. Claro, usted lo que dice es que cuando se hace todo el proceso no se sabía, no se tenía... Absolutamente. Y nosotros después salta ahora, la denuncia que... Salta la denuncia, pero tiene que venir Brasil a pedirnos, claro, o tiene que venir un fiscal a decirnos, no podemos nosotros... hay una denuncia, no creo que sea serio, y más todavía con un patrimonio del Paraguay, porque todo lo que se refiere a Agustín Pío Barrios está por ley dispuesto que es patrimonio de la nación, entonces nosotros tenemos que cuidarlo. Convengamos que hay todo un proceso, ¿verdad? A mí lo que me hace ruido es ese antecedente y la nota que nosotros mostramos acá de la viuda del dueño original de esto, dice, a mí me robaron esto. Entonces... Pero ella también no está más en Brasil, según lo que me contaron, porque ese es un tema que yo no quiero entrar porque no tengo los documentos ni no soy responsable. Y hay un proceso judicial abierto. Que la justicia haga su trabajo. Que haga su trabajo la justicia, Jorge. Me parece a mí que el cuidado que nosotros tengamos que tener con nuestro patrimonio tiene que ser bien firme. Y que si hay un reclamo, que el presidente del Congreso, que el presidente de la República digan vía Cancillería y todo, cómo se debe hacer una cosa cuando es patrimonio nuestro. Entonces, si es que realmente hubo ese acto de violencia, hurto o lo que sea, que dirima la justicia. A mí no me pareció nomás como que no tan ético la parte de que el asesor del Cabildo sea el mismo que esté ofertando a esa institución, ¿verdad? Pero no es el asesor ¿verdad? del Cabildo solo, es el asesor de todas las instituciones. Claro. Pero figura como tal, como asesor del Cabildo, digo. Siempre yo le llamo que es mi asesor, pero no figura, no está en... Es no ad honorem. Ad honorem, no figura. Él es asesor como es por su gran aporte que hizo y porque sigue haciendo, porque él de repente manda un informe de cómo se le está prestigiando a Agustín Barrios en el exterior y cómo él está visto también. Yo creo que por sobre todo eso su no hay trabajo. ninguna discusión, ¿verdad? Pero Sobre eso, lo del patrimonio y lo de creo, Agustín Pío Jorge, Barrios, pero sí el origen de algo tan valioso, ¿verdad? El O sea, origen me de parece que es esa el punto, compra ¿verdad? está pública y transparentemente determinado en todos estos papeles. En el 2011 se hizo. En el 2011, a fines del 2011 se adquirió. Tengo que hacer una pausa, Margarita, y volvemos otra vez. Tenemos Bueno, tiempo. muy bien, gracias. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos en el uso de su derecho a réplica la directora del Cabildo, Margarita Morselli. Ya venimos. Los límites con la RZR 1000 Limited Edition, ahora a un precio promocional de $25.800. Encontrarnos en nuestro showroom de Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez, o llamanos al 021-609-624. Bueno, seguimos. Una cuestión para puntualizar, directora. Hay un proceso abierto en el Brasil. Por eso el juez le llamó a declarar a Salcedo acá, por el caso de los discos. Y lo otro para puntualizar, el que oferta esto al Cabildo es Cerrati Codas y Salcedo, Carlos ambos. Salcedo, sí, o sea, ambos. los dos ofertan. Acá está... Pero al que se lo denuncia y el que fue convocado a declarar es Salcedo, Es que en el proceso de Brasil. Jorge, yo no te puedo contestar
María Selva Corrales pidió para venir también en el programa, justamente para hablar de ese tema, y que creo que vos le invitaste para el próximo martes. Vamos a hacer ¿verdad? con ella el próximo martes. Sí, yo lo que quiero contarte que ellos dicen acá, y le ofrecemos al Congreso de la Nación Paraguaya en forma conjunta, o sea, Claro, él ambos. y ambos los dos. Ambos. Y el precio. Pero o sea, entre paréntesis, el que fue convocado, llamado a declarar, fue Salcedo. No, para puntualizarla aquí me preguntan nomás, ¿verdad? Bueno. Porque yo sí tengo esa esa información, pregunta, ¿verdad? Pues yo tengo esa información. A bueno, ver, también lo mismo en el piano Steinway, ¿verdad? El piano que fue comprado por el Congreso de la Nación fue a raíz de que los músicos, los concertistas, los directores de orquesta, los pianistas, siempre pidieron un piano que sea de mayor calidad para que puedan venir también concertistas del exterior, y es porque no había. Entonces, por eso fue mi pedido de que se compre ese piano, y ahora ese piano es usado no solamente por la Orquesta del Congreso, es usado por la Orquesta Sinfónica Nacional, por la Orquesta de Sarán, la Orquesta de la Municipalidad, por pianistas, por pianistas de renombre, y después los extranjeros que vienen utilizan ese piano con para puntualizar, se le saca el jugo al piano. Al piano se le saca, y es centenario en su gasto que se hizo, pero va a durar mucho tiempo. En el tema del presupuesto, el presupuesto que tienen ustedes en el Centro Cultural es efectivamente $4 millones al año. 20.000 millones de guaraníes. 20.000 millones, sí, exactamente, así mismo es. Que son $4 millones por año. Sí, así mismo. ¿Cuál es el criterio que utilizan ustedes para decidir a este artista apoyamos, este proyecto apoyamos? Sí. A eso vamos a llegar enseguida, Jorge, porque yo quisiera seguir las preguntas de este señor, lo del piano, ahora la contratación del Divo. En esta contratación del Divo, en el Bicentenario, pagó Itaipú y le dio cabida a 35.000 espectadores que puedan apreciar un evento internacional de gran porte. En ese mismo año se contrató a 1.000 paraguayos, y no solamente benefició el que se hayan ido a los 35.000 paraguayos. Pero ahí sí había un presupuesto distinto, casi no solamente el de ustedes, con el de cultura casi $22 millones. Había muchos recursos exactamente, en ese tiempo. Pero también se hizo donaciones de víveres, se pudo entregar a los albergues de niños y a los lugares, a los centros comunitarios, mediante también las personas que llevaron esos víveres. O sea que el Divo fue algo que me parece que más bien cumplió una muy buena labor al estar en el corazón de los ciudadanos, el poder haber festejado con los paraguayos. Como te digo, más de 1.000 artistas paraguayos habían sido contratados en el Bicentenario, y también un evento de gran envergadura internacional. O sea que yo creo que no hay discusión de la conveniencia de haber traído a El Divo. Ahora, también... Tenés ahí una ayuda de memoria. Vamos con el tema del dinero, del criterio que se utiliza. El derecho de autor del inalcanzable. Vamos a continuar con esto, porque yo creo que este es un libro de una colección de más o menos 12 libros que están saliendo sobre nuestras personalidades de la cultura, músicos, pintores, ese artistas. libro que tenés ahí, directora, a ver, la denuncia puntual es que se hacen referencias a incluso fotografías y textos. Sí, también y no se menciona en ningún lado quién es el autor, ni siquiera ahí debajo de la foto, esta es propiedad de fulano, y usted se atribuyó la auditoría, es lo que yo le estoy... La auditoría, la autoría, perdón, la autoría. Bueno. Entonces, tanto se habla de auditoría, su gestión, ya me quedo con auditoría. Sí, que tengo 3 más una más externa. Porque no está mal hacer la auditoría. No, siempre hay que hacer auditoría, porque mejor controlar. ¿Por qué no se menciona uno de los autores? Ahora voy a llegar ahí, pero primero voy a decir la parte de la autoría. Dale. Bueno, este es un libro catálogo que, como ustedes pueden ver, no sé si tengo que levantarlo. Tenés que levantarlo un poquito para que se vea. Bueno, voy a levantar en una imagen preciosa de la guitarra de Mangoré.
sus guitarras, cómo están puestas, cómo Mostramos eso, ¿verdad? Ahí está, ahí cómo, perfecto, ahí. cómo resalto, cómo las partituras van con las fotos de él, cómo las partituras están puestas con el borde. Pero en Margarita, qué nadie forma. discute, es un Bueno, libro precioso, bueno, maravilloso. Bueno, ¿verdad? pero yo te voy a decir, es un libro catálogo y tiene una parte investigación y literatura y otra parte artística. La parte artística, yo soy artista plástica y tuve la ocasión de hacer este libro, como de 11 libros más que estoy haciendo con los creadores del Bicentenario, que son todos nuestros artistas, ¿verdad? Y al hacer la parte artística, yo tengo el derecho de autor de esa parte artística. Yo solamente tengo el derecho de autor de la parte artística y se llama derecho de paternidad, que es irrenunciable. Es en esa parte, no para vender el libro, sino para que no se copie como yo hice estos libros. Entonces, yo tengo solamente a mi cargo la parte artística de este libro. Ahora, hay un problema que tuvo Carlos Salcedo con un fotógrafo. Él le pidió Carlos Salcedo al señor... es el mismo que estamos hablando de los Él discos. es el investigador claro. y el que hizo esta belleza de investigación. Él le pide al señor Hugo Fernández que le saque fotografías para poner en estos lugares, ¿ves? Para mostrar lo que él está diciendo, ¿verdad? De que él estuvo con Sila Godoy, que él estuvo acá, que estuvo en este lugar. Entonces le pide que saque fotografías. Son 2 o 3 fotografías que en una se pone el nombre de Hugo y parece que en otra no se puso el nombre de Hugo. Entonces él demanda al Cabildo porque el Cabildo es el editor. Y por eso yo entro en esa discusión, pero cuando hicimos la conciliación extraoficial totalmente, cuando hicimos la conciliación, Hugo se da cuenta de que yo no tengo nada que ver y me libera. Yo estoy totalmente fuera y eso está corroborado también quiero mostrar, en este, que vos me mandaste, Jorge, a ver si era cierto o no este papel. En este papel dice O sea, que deslinda todo tipo de responsabilidad con respecto a Margarita. No te mandé nada. Porque yo te Ay, mandé... perdón, Jorge, cierto, tu productor. Pues. Natalia. Sí, Natalia me mandó. A ver si era cierto este papel. Y este papel dice exactamente lo que dice adentro. Es que yo no tengo ninguna responsabilidad en que no haya puesto Carlos Salcedo el nombre de Hugo Fernández. Y después lo arreglaron ellos, ¿verdad? Ellos lo arreglaron tranquilamente y bueno, de repente uno puede equivocarse, o sea, lo que sí ¿verdad? que hubo una apropiación de derechos de una persona que hizo un trabajo de investigación No. y después otro se luce con esa obra. Fíjate la fotografía Claro. que tiene esto. ¿Sabes quién hizo toda esta fotografía? Luis Vera, que es un gran artista de la fotografía. Capo, sin ninguna duda. Bueno, entonces eran por fotos que Carlos le pidió a Hugo, que le contrató para que se vaya y lastimosamente no le puso el nombre, ¿verdad? Entonces, por supuesto, el editor creyó que era de Carlos, por eso que está dentro de su escrito. Entonces, ¿se subsanó eso, me decís? Se Después subsanó arregló. totalmente. ¿Quién financió ese libro? Bueno, el Cabildo hizo, y yo no cobré ni un guaraní por hacer la parte artística. Pero eso hoy se vende ese libro. No, No es de gratis. ninguna. Todos los libros del Cabildo se van a colecciones, que acá también te traigo todas las colecciones a quienes se van. El autor de la parte literaria es Carlos Salcedo y recibió por ello solamente en pago un lote de libros. Y es una joya este libro de la investigación que se hizo, porque a partir de allí se hace el Museo Claro. de Mangoreza y bueno, miles de cosas. Sí. Entonces, él puede vender o no si quiere esto, porque él recibió un lote. Y bueno, y si hay algunos reclamos sobre estas investigaciones, sobre la parte de investigación, ¿Y dónde figura tu nombre allí? Como autora artística de este Artística. curso, como autora, dirección artística Margarita Morcelli. Ok. Dirección
Y la investigación hizo el Charles Salcedo. Charles Salcedo, exactamente. Entonces él, y vas a tener todas las respuestas también a eso con María Selva, que también. Bueno, A ver, después seguimos. tenemos que acelerar, Tenemos que acelerar un poco. A ver, después, lo del dinero, la parte, los 20.000 millones de guaraníes, ¿cómo se usa? Bueno, hablan del despilfarro Sí. de fondos. La utilización, la inversión, el cuidado de todos, de absolutamente todos los fondos que recibe el Cabildo están respaldados por 3 auditorías. La auditoría del Cabildo, que ahí mismo se controlan cada uno de los documentos con facturas, la auditoría del Congreso de la Nación y la auditoría de la Contraloría. Estos son los papeles entregados por año, que yo creo que les mandé a ustedes cada año. Acá están los sellos de la Contraloría, de todo cómo se informa la Contraloría. ¿Cómo deciden ustedes a quiénes ayudar? Porque hay un reclamo. Ese es el último punto y ya ok. terminamos. Entonces, nosotros hacemos lo más posible incluyente. Los resultados están a la vista porque el amplio espectro cubierto por el Cabildo es impresionante, y realizamos obras que nunca antes se han realizado. Eso es lo que yo quiero recalcar, que este Museo del Inmigrante, que el Museo de Mangoré, que las 5 casas cada una. Son cosas que realmente nunca se hicieron en el país y por eso se usan muchos fondos. Y también quiero decirles que el Cabildo va a otras ciudades de la República, porque no solamente se queda hacer su trabajo en la ciudad. Tenemos exposiciones, las ferias de libros de Encarnación, de Villarrica, fuimos a Boquerón, fuimos a Carchabalut a inaugurar el Museo Verde, que fue una idea del señor Gerardo La Francesca. Al interior nos vamos sin falta, Jorge, 1 o 2 veces por mes para llevar exposiciones, y ahora con Augusto Roa Bastos para hacer la maleta Roa itinerante y que puedan continuar. Y el apoyo a la cultura siempre tuvo una amplia mirada, inclusive la orquesta, la parte popular te estoy hablando, la orquesta cuando empieza a hacer su ciclo oficial pone al final una música paraguaya que Oscar Faela toca. Es la primera vez que en los ciclos oficiales de orquestas sinfónicas se mete la música paraguaya. Entonces, a los artistas populares que hemos homenajeado el año pasado, a Demetrio Ortiz en su centenario, también con Esperancita nos fuimos a todos los lugares posibles para que se pueda conocer ese nuestro gran autor de Recuerdos de Ipacaraí. Y bueno, tenemos nuestros maestros del arte, donde la mitad son populares. Estamos hablando de Kemil Yambay, de Reina Menchaca, de Julia Isidres. Todos esos son maestros del arte que están en el mismo nivel que están los eruditos. Y ahora los fondos, que para lo que querías llegar. El Cabildo es un centro cultural y como tal, el centro cultural programa y ejecuta sus propios proyectos. No como el FONDEC, cuya misión es apoyar a los proyectos ciudadanos de arte. Incluso fomentar. O la Secretaría de Cultura, que también tiene que llevar adelante las políticas del gobierno nacional. El Centro Cultural Cabildo es un centro cultural donde organiza y programa sus propios proyectos. ¿Son y elitistas? estos son elaborados. Son elitistas, le pregunto, por eso el reclamo que escucho. Pero y acabo de decirte a todos los maestros del arte, igual que lo popular, igual que... ¿Cómo me vas a hacer esa pregunta de nuevo, Te digo, Jorge? no, por el reclamo que hace, por ejemplo, Nora Robles permanentemente, ¿verdad? Por eso preguntaba, ¿cuál es el criterio que utilizan ustedes a la hora de decidir, le vamos a ayudar a este artista? Elaborado y supervisado. Es que no me dejaste pues terminar todo mi cosa, y ahí me hubieras preguntado. Por un consejo asesor de personalidades intachables que están ¿Y hay ayudando algún lado al Cabildo? donde yo, por ejemplo, puedo ver los requisitos para poder tener el apoyo? No hay requisitos, solamente que presentan algunos proyectos ciudadanos, porque nosotros elaboramos nuestros proyectos como centro cultural que somos. Hemos hecho el Museo de Agustín Barrio, el Museo del Inmigrante, el primer museo del cine en Paraguay se hizo en el Cabildo, la adquisición de estas casas patrimoniales para poder impulsar cada una de las...
esos son proyectos del Centro Cultural. Eso no quiere decir que nosotros no escuchemos a los ciudadanos, porque los ciudadanos de repente vienen con proyectos maravillosos que entonces le decimos, vamos a ser parte de tu proyecto. Te estoy hablando, por ejemplo, de Los Buscadores. Los Buscadores, la última película taquillera ya, con tan poco tiempo, Juan Carlos y Tana llegan hasta el Cabildo y nos dicen, tenemos un proyecto. Ellos son fija garantía de una buena solución. Los asesores, en este caso Ana Martini, que es la que más entiende de cine, por supuesto recomienda. Y ahí es que el Centro Cultural como Congreso se introduce también en el proyecto del cine y somos los presentadores culturales de ese. Tengo que redondear. A ver, ¿consideras que todavía podés aportar mucho a la cultura, por eso recurriste a la justicia para no jubilarte? Bueno, yo quiero decirte que en la función pública hay miles de ciudadanos con mi edad o más que yo, miles hay. Si yo recurrí es justamente para ser legal, porque hay mucha gente que está, inclusive en la función pública con respecto a lo cultural, en la municipalidad. Hay millones de casos que no hace falta nombrar, pero son los que tienen la experiencia para hacer justamente lo que vos estás pidiendo, cuál es el criterio, y ese criterio da la experiencia. Entonces, si en la justicia me dicen que yo estoy perfectamente hábil para poder continuar mi labor y encima tengo la experiencia, desde luego que lo hice por pedido de mucha gente para quedarme. Y entonces recurrí a eso y ellos sentenciaron que es la instancia que tiene cualquier ciudadano de peticionar algo que es de público conocimiento, que en todas las instituciones El otro día, hay. Radio 1, la senadora Esperanza Martínez me decía que va a pedir que se investigue tu gestión. ¿Qué vas a hacer al respecto? Una pregunta creo que le hicieron, porque eso es lo que yo pude también ver. No, yo le hice la pregunta. Sí, a ver si es que con todas las pruebas, que no sé, hasta ahora no hay pruebas, por eso que hace un año que están haciendo una campaña y no hay ninguna denuncia por algo, porque no va a haber, porque el Cabildo es una institución que se precia de ser lo más transparente, lo más incluyente y la dedicación de los funcionarios, del equipo que tiene el Cabildo, es tan fervorosa y apasionada que hacen que allí se puedan hacer los proyectos como esta Bienal. Mostramos unas fotografías en el depósito del Cabildo, unos libros, y decíamos, ¿por qué no donan estos libros que están allí, parecía todos humedecidos? Acá te traje, justo, qué suerte que me haces esa pregunta, porque te traje la lista de todas las colecciones que se han ido a miles de escuelas y que están entregadas desde el 2013. Estas fotos que están ahí Esas fotos fueron sacadas por una persona en el momento que se estaba haciendo el traslado de esos libros a otro espacio, porque se iba a habilitar como una oficina. Esta que estamos viendo, ¿verdad? Estas fotos. Exactamente, se estaban amontonando para poder trasladarse. O sea que con toda mala fe, de nuevo, Jorge, lo están haciendo. Y lo están haciendo porque hay una campaña para desprestigiarme a mí desde hace mucho tiempo. Y bueno, utilizan todas las armas. Hace 14 años estás, ¿verdad?, en el cargo. Hace 14 años estoy allí, pero antes estuve en la Secretaría de Cultura como directora general de Bellas Artes. Bueno, ¿algo que quedó pendiente que quieras aclarar? Tenemos 2 minutos. A ver si hay alguna cosa más. Solamente quería contarte que este centro cultural, en poco tiempo, porque 14 años vos crees que es mucho, yo creo que para una institución que ha dado un espacio tan valioso a la ciudadanía, en poco tiempo se convirtió en un pilar de la cultura de acá de nuestro país y creo que no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, de acuerdo a ese intenso trabajo que hacen nuestros funcionarios que ven la forma de poder proyectar con mejores tiempos para nuestro país. Y yo quiero agradecer a la ciudadanía, a la gran mayoría de la ciudadanía que cree que sí se hizo un buen trabajo y por eso siempre están felicitando, siempre están, como tengo muchas cartas de apoyo y muchas cartas institucionales de
de cariño y de impulso para que sigamos trabajando en esta cultura, porque esta es la ciudadanía la que disfruta de los resultados. Y bueno, pues yo rescato y te agradezco que des la cara, porque me parece, insisto lo que te decía en un principio, que me parece que el funcionario público está expuesto a esto, a ser observado, a rendir cuentas permanentemente, y sobre todo en un sector tan sensible como es el de los artistas. Como es el de los artistas. Pero impresionante acá la participación de la gente en redes también. Entonces es muy bueno que se hable, que se debata, que aclares, que expliques. Me parece muy importante porque por eso te felicité eso de entrada, también construye porque este espacio para la cultura es valiosísimo, Jorge, que vos le estás dando. Y quiero decir una frase más. Sin inversión no hay desarrollo. Tenemos que apostar y pagar por la cultura. Hay que invertir en cultura, porque la inversión en cultura es la mejor inversión para el desarrollo, porque invierte en el ser humano, en nosotros, en cómo crecer, en toda esa gente que viene con los viajes a dar su opinión sobre Roa Basto, en toda esa gente que sale, en toda la gente que utiliza la cultura para manifestarse, es la que hace crecer al país. Entonces, Margarita Morcelle, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ti, Jorge, gracias a la ciudadanía. Bueno, todas las voces, la versión completa de la noticia sin censura. Escucha más, participa más, 650 AM, la primera del dial. Somos uno para todos. A la vuelta de la pausa seguimos en la Caja Negra. Hablamos con un ambientalista, biólogo, acerca de esta ley que se modificó, de la ley forestal. ¿Hay realmente una intención detrás de, fomentar la deforestación? Y tenemos declaraciones del ministro del Ambiente, Rolando de Barros Barreto, quien hace una acusación muy grave a las ONG vinculadas al sector ambientalista. A la vuelta de la pausa en la Caja Negra. Bueno, atacar la ciudad con las motos KTM Duke 200, ahora un precio promocional de $3.950. Encontranos en nuestro showroom de Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez, o llamanos al 021-609-624. Bueno, preparamos un informe para contextualizar de lo que vamos a charlar con el licenciado José Luis Cartes, biólogo, ecologista. El cuestionamiento que hacen los conservacionistas a la modificación de la ley forestal. Veamos lo que dice este informe. Conservacionistas cuestionan decreto que abre las puertas a la deforestación. El decreto número 7702 del 14 de septiembre de este año, que modifica la reglamentación del artículo 42 de la Ley Forestal 422 del año 1973, atenta contra la protección de las reservas legales de bosques naturales y, por ende, contra las políticas ambientales de protección y preservación de los ecosistemas, según la Organización Mundial de Conservación de Bosques. El mencionado artículo 42 de la Ley Forestal habla de que todas las propiedades de más de 20 hectáreas en zonas forestales deberán mantener el 25% de su área de bosques naturales. El polémico decreto firmado hace 2 semanas, entre otras cuestiones, establece las formas en las que un propietario puede paliar el déficit de porcentaje de conservación. Uno de los cambios está en el artículo 3, que autoriza la deforestación de la reserva legal. Igualmente, la eliminación del artículo 5 del decreto anterior da pie a la legalización de la transformación de las áreas de reserva legal de bosques naturales en cultivos forestales con fines comerciales. Este artículo se presentó en su momento como el logro más importante del Infona, debido a que finalmente la ley forestal ya contaba con especificaciones tras 43 años de haber sido creada.
Para las organizaciones ambientalistas, con esta nueva disposición se facilita la deforestación de reservas legales y se promueven las plantaciones forestales de especies exóticas, entre otros. En un comunicado divulgado a la opinión pública, la organización WWF insta al gobierno a la urgente derogación del citado decreto y a reencauzar el proceso de consulta y participación. Deben ser reincorporados los elementos fundamentales de salvaguardas ambientales y sociales. Para ello, la organización pone a disposición su plantel de expertos nacionales e internacionales para colaborar en el debido proceso de reglamentación de la citada ley, menciona el documento. Considera que la nueva normativa es prácticamente una licencia legal para eliminar bosques nativos a discreción y luego a compensarlo con reforestaciones utilizando especies forestales exóticas en un 60% o simplemente comprando certificados ambientales. De acuerdo a lo expresado por los técnicos y especialistas, el Poder Ejecutivo cometió un grave error que afectará principalmente al Chaco, porque muchos ganaderos ya estaban entrando en un proceso de adecuación a la ley forestal. Pero con esta decisión se va a desestimular la preservación ambiental. Nosotros, los conservacionistas, debemos tener en cuenta que existen licencias ambientales otorgadas que habilitarán todavía aún más grandes extensiones del territorio chaqueño. Y eso forma parte de las políticas de desarrollo nacional del cual nos beneficiamos todos. Si queremos conservar todo el extenso territorio, necesitamos proponer mecanismos financieros sostenibles que puedan mantenerlo. Manejar y conservar áreas protegidas y territorios en estado natural tiene su costo. Nuestro papel debe enfocarse a mejorar los modelos de producción sostenible y trabajar en la conservación de la armonía del paisaje productivo y el paisaje de conservación, señaló al respecto el investigador José Luis Cartes, especialista en biología de conservación de áreas protegidas. Añadió que los productores también necesitan reflexionar sobre la sostenibilidad misma de su actividad en el Chaco, puesto que los mercados son cada vez más exigentes y la producción necesita del mantenimiento de las condiciones ideales del ecosistema. Otro cuestionamiento relacionado a este tema tiene que ver con la designación de un veterinario, el doctor Fredis Francisco Estigarribia, al frente del Instituto Forestal Nacional Infona, puesto que según la ley 3464/2008, que crea el Infona, para presidir la institución se requiere ser profesional universitario de la rama de ingeniería forestal o de ingeniería agronómica con especialización forestal. Sin embargo, Estigarribia aclaró que su cargo es interino, aunque desde hace 4 años está al frente de una dirección del Infona con el 70% de los funcionarios a su cargo. Además, tiene especializaciones en el área. Bueno, vamos a hablar sobre este tema con el licenciado José Luis Cartes, biólogo y ecologista. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿por qué ustedes aseguran que la modificación abre puertas de este decreto, o este decreto en particular, abre puertas a la deforestación? Básicamente los artículos que mencionó el reporte fueron muy claros y muy precisos, ¿no? La forma como está redactado, básicamente yo, propietario, podría prácticamente habilitar el 100% de mi terreno y plantearle a la CEAM para la licencia ambiental o al Infona, plantearle que el 25% voy a plantar 60% de eucaliptos y 40% de especies nativas en un sistema agroforestal y me tienen que dar la licencia porque así como está establecido en este reglamento, eso corresponde a la definición de bosque y el artículo 3 permite la deforestación de la reserva, el artículo 4 permite que se plante 60% de eucaliptos y el artículo 5 dice, en caso de que yo no tenga permiso, bueno, entonces tengo que atenerme a los castigos, ¿verdad? Que puede ser incorporado dentro de los costos, ¿no? A ver, tenemos que escuche, licenciado. Sí, esta mañana nosotros hablamos con el ministro Rolando de Barros Barreto, ministro de la CEAM, y él explicaba, a ver, cuál es la posición que ellos tienen y siguen defendiendo y justifican por qué la modificación de esta ley y por qué este decreto. Y también él hace referencia que está abierto al diálogo, que creo que convocó a referentes de las ONG para dialogar el jueves, pero lo que vos me decías es que este decreto ya está, ¿verdad? Ya está en vigencia. Claro. O sea, esto se hubiese hecho mucho antes. No, el tema que se estaba haciendo, hace 9 años se está discutiendo con la iniciativa de ONU Red,
Esto ya se inició en la época del anterior presidente del Infona, ¿verdad? Anterior a Yambay inclusive, ¿verdad? Esto comenzó cerca del año 2008, 2010, si más no recuerdo, y se realizaron muchos talleres de ONU Red, que se les llamaba, ¿no? Y a raíz de esos talleres se lograron muchísimos avances. Uno de los avances justamente era fijar el año 1986 como línea de base, justamente para aplicar los certificados de servicios ambientales, que vendría a subsanar a las personas que tenían pasivo ambiental antes de ese año. Porque uno, aplicando esos certificados, mirando hacia el pasado, es un incentivo para la conservación, perfecto. Pero si uno mira hacia el futuro y utiliza esos certificados como para justificar que yo voy a deforestar mi reserva natural, eso no es un incentivo. O sea, discúlpeme, es casi como una licencia para deforestar la reserva natural. Claro, a ver, para entender, porque como que me suena a mí muy técnico y quiero que la audiencia comprenda bien de qué estamos hablando. Yo tengo 20 hectáreas. Sí. Yo estoy obligado por la modificación de esta ley, a través de este decreto, a conservar 25% sobre esas 20 hectáreas. Que son 5 hectáreas. Entonces, acá el punto del cuestionamiento es qué pasa si yo tengo más. Tener más. Entonces, claro, tengo una reserva forestal. Entonces yo voy a ir con absoluta discreción talando árboles. Total, esta ley me regula hasta 25. Sí. ¿Se puede interpretar así? Sí, básicamente la ley 422 que se estableció en el 73 tiene como principal objetivo la conservación de los bosques y también de sus beneficios, ¿verdad? La provisión de alimentos, claro, por acá, sustento ¿qué para es lo que se familia. cuestiona? Que se reduzca estos 25%. Según la ley 422, podés habilitar tu tierra hasta llegar a ese 25%. Ese 25% debe mantenerse como bosque natural, dice la ley 422. O sea que tampoco puede ser reemplazado por un bosque de eucalipto. Con este decreto, uno puede reemplazar ese bosque por un 60% de eucalipto y un 40% puede ralear, puede sacar todo y volver a plantar. Claro, es a partir de ahí lo que dicen ustedes que esto alienta la deforestación. ¿Por qué? Porque tiene que ser más claro el artículo en cuestión. Exactamente. Una cuestión de redacción, entonces. Lo que pasa es que la legislación pública no se interpreta, ¿verdad? Se aplica. Claro, no, y tiene que ser clara. Entonces, en la reunión que creo que ustedes van a tener o que convocó el ministro para el jueves, ahí se puede plantear, porque yo lo escuché abierto a la posibilidad de incluso el propio titular, cuestionado, por cierto, de la el diálogo tiene que apuntar a construir, ¿no? Diálogo hay que participar. A ver, esto nos decía esta mañana en Radio 1 el ministro de la SEDAN, Rolando de Barros Barreto. En ningún momento se abre la ventana para una deforestación masiva, al contrario. Lo que se está buscando es fomentar las certificaciones de certificados ambientales de bosques, organizar y dar practicidad a ciertas operaciones que hoy en día están ocurriendo. Y primero que nada, los ambientalistas no separan las regiones. Este decreto no es viable en la región oriental, porque en la región oriental tenemos una ley de deforestación cero, solamente es aplicable a la región occidental. Y estamos sorprendidos. En ningún momento existe esa ventana, al contrario, se busca, el espíritu es la conservación y el manejo adecuado de los bosques naturales. De repente hay algunas cuestiones que podemos conversar, justamente para eso se ha convocado una reunión para el jueves 10 horas de la mañana en el auditorio de Infona, para poder debatir, dialogar y realmente mejorar la herramienta, ver qué alternativas tenemos justamente para que sea más aplicable, y por eso fueron convocados todos los sectores de la sociedad. Ahora, a mí también, por este argumento que estás dando, ministro, me llama la atención que gente de la organización, principalmente WWF, que insta al gobierno a la urgente derogación de este decreto. Ellos dicen: ponemos incluso a disposición un plantel de expertos nacionales e internacionales para colaborar en el debido proceso de la reglamentación de esta ley. O sea, con esta argumentación que estás dando, quiere decir que ¿qué cosa? Que la gente de esta organización no interpretó el alcance de este decreto.
Al contrario, yo creo que ellos interpretan muy bien el alcance del decreto. Lo que pasa es que ellos son los que muchas veces buscan incentivos perversos. ¿Por qué no le preguntamos a WWF cuánto va a costar que pongan a disposición ese gran plantel de expertos al cual se refieren? ¿Por qué no cuentan cuánto Instituto Nacional les paga para los trabajos científicos que deben realizar? ¿Cuánta plata ellos traen con este tipo de publicaciones? Se juegan con la sensibilidad que está en la ciudadanía, que no pagan impuestos. Entonces, yo eso quiero saber también. Bueno, le mencioné WWF, el ministro hizo una interpretación allí que no creo que no te corresponde, ¿verdad? Aclarar. No a ver, me él lo que dice, fomentar la... ¿Cómo se puede entender tanto ustedes como el representante del Ejecutivo pueden tener una visión totalmente distinta? Cuando él, en esta entrevista de esta mañana en Radio 1, dice, al contrario, lo que nosotros con esto estamos haciendo es fomentar la conservación. Y después dice que no se hace, por lo menos de las declaraciones que dan los conservacionistas, esa separación de que esto solamente afecta a la región occidental. ¿Eso ustedes tienen claro o no, licenciado? Tenemos más que claro eso, no es que tenemos más que claro, lo venimos estudiando hace años. Y aparte de eso también existen declaraciones de juristas, amigos, abogados, porque la parte legal realmente lo tiene que ver un abogado entendido en la materia, ¿verdad? En ese sentido yo puedo hablar de la parte ambiental, de la parte de conservación, de la parte de los certificados ambientales. O sea, lo que veo en la declaración del señor ministro es que se basa en la venta de certificados ambientales. Pero como yo había dicho, esos certificados ambientales tienen que ser en vista a la deforestación pasada, no puede ser en vista a deforestación futura. Porque si no, yo voy a deforestar solamente con la expectativa de comprar esos certificados y utilizar el 100% de mi terreno. El certificado puede compensar, puede paliar, pero no puede reemplazar un bosque. Yo no puedo colgar el certificado en mi terreno y pretender que ese bosque tenga los mismos servicios ambientales que un bosque verdadero. Y eso es importante porque la producción, nosotros somos muy conscientes de que la producción es importante. El país depende de la ganadería, la agricultura, pero la ganadería y la agricultura necesita de servicios ambientales. Claro, está dentro de un ecosistema, necesita de un suelo húmedo, necesita de suelo, necesita de polinización, necesita de esos servicios que vienen de estos bosques. Tengo que hacer la pausa, vamos a seguir hablando sobre este tema, ya venimos. Paseos en familia, las salidas con amigos y toda la diversión se aprovechan en una Sea-Doo. Sea-Doo trae a Paraguay las mejores motos acuáticas para disfrutar de momentos únicos, sentir la adrenalina y superar tus propios límites. Disfruta de un paseo seguro con la mejor compañía en los diferentes modelos: la económica y divertida Spark, la confortable GTI, la ligera GTR 230 y la imbatible RXPX 300. Viví la experiencia Sea-Doo hoy. Encontranos en Asunción Motorsports S.A., Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez, teléfono 021-609-624. Acá me dice, licenciado, sobre la base del ejemplo que pusiste de esas 20 hectáreas, lo que hace este decreto es que puedas deforestar las 20 hectáreas y a cambio de esas 5 hectáreas, que es el 25%, que debías preservar, simplemente presentes un certificado o elijas plantar eucaliptos que no son especies nativas. Exactamente. Ese es el quid de la cuestión. Ese es el quid de la cuestión y para ser claro, un bosque de eucalipto puede reemplazar apenas ciertas funciones de un bosque nativo. Es lo mismo que estaba explicando a un amigo, lo mismo que comparar un edificio de 5 pisos con todo su espacio, con todos sus subsuelos, su estacionamiento y su gente viviendo ahí, con un tinglado de paredes abiertas. Es la misma cosa. O sea, ecológicamente un bosque siempre tiene mucha más complejidad y por ende tiene muchos más servicios ambientales, entre ellos la biodiversidad,
Tenemos que entender que bosque también significa gente, ¿verdad? Estamos hablando de los pueblos indígenas, de pueblos que necesitan ese bosque para vivir de su sustento, ¿no? Tienen que cazar, tienen que sacar materiales, tienen que sacar medicinas. Se interpreta de que este decreto también podría afectar la región oriental, por eso el ministro hace la salvedad de que se interpreta mal y de que esto solamente afecta a la región occidental. No, tenemos una inmensa preocupación por la región oriental porque el año que viene vence la ley de deforestación cero. La ley de deforestación cero tiene su final establecido para 2018. Entonces sería bueno, o sea, si es que se piensa prorrogar, sería bueno conversar eso este jueves, ¿no? Y presentar ya un proyecto de ampliación de la ley de deforestación cero, así no dejamos de preocupar por la región oriental, ¿verdad? Pero si se levanta esa ley de deforestación cero, no va a haber ningún impedimento de deforestar todos los bosques que no estén en áreas de reserva. ¿Sirvió la ley de deforestación cero? Sí, tuvo su impacto. Hubo una marcada disminución de la deforestación fuera de las áreas protegidas a partir del año 2005. Entonces se estima que creo que en total 30.000 hectáreas se deforestaron, pero se venían deforestando casi 45.000 hectáreas por año. Y con esta ley eso se separó. Se redujo bastante. Ujú. Y comenzaron a utilizar otros medios, ¿verdad? En vez de hacer tala masiva, se utilizaban los incendios, por ejemplo. Con los años muy secos, en el año 2007, por ejemplo, hubo muchos incendios forestales justamente para habilitar tierras. Estamos todavía a tiempo de, por lo que decía el ministro, de subsanar esto, ¿verdad? En esa reunión, en ese diálogo que van a tener la gente del ministerio y más ustedes que son los especialistas, los técnicos, para subsanar esto que se interpreta así como estás diciendo. Usted tiene una interpretación totalmente distinta a la que tiene el ministro. Yo creo que la interpretación es, como había dicho al comienzo, claro, es clara, ¿verdad? Lo que dice ahí se aplica, es tal cual, lo que dice se aplica. El artículo 3 dice claramente, ¿verdad? Uno tiene que conservar 25% o en su defecto comprar certificados ambientales. ¿Qué significa eso? O en su defecto. Yo puedo habilitar el 100% de mi tierra. Yo creo que la ley se aplica. Y como dije, este caso, este tema, se viene discutiendo hace años. Esta es la modificación, la cuarta vez creo que se modifica esta ley. Este es el cuarto decreto que salió y este cuarto decreto no fue consultado. No fue dialogado, no fue ni siquiera presentado, por eso es que levantó tanta polémica. Pero justamente si venían en esa conversación permanente, ¿por qué decís que no fue dialogado? Bueno, esto no se socializó antes. No se socializó, esperamos justamente escuchar eso este jueves, ¿verdad? Porque creo, hace poco firmamos un comunicado, 80 profesionales en el área ambiental, ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, ingenieros ambientales, biólogos, justamente solicitando también la derogación de este decreto, porque no vemos que sea que aporte a la conservación de bosque, inclusive van contra la ley 4022 o sea, directamente misma. Ustedes plantean la derogación de este decreto, no ni siquiera una revisión y hacer algunas correcciones para que se entienda mejor cuál es el alcance o la pretensión. Sí, entendemos que los términos establecidos en varios artículos, principalmente la 3, la 4, la 5, no son aceptables. Inclusive los decretos anteriores tenían mucho más especificaciones ya acordadas. Gran parte salieron de lo que serían los talleres de ONURED que se llamaban, ¿verdad? Pero se venían discutiendo estos temas ya hace mucho tiempo. Y hubiera sido bastante fácil dialogar antes de promulgar un decreto. Ahora ya está promulgado, ¿verdad? Claro. Por eso a mí me sorprendió lo del ministro, porque yo decía, en todo caso, antes, en vez de entrar a denostar en contra de una ONG en particular o de otra, o poner o cuestionar, a lo mejor hay ONG y ONG entre paréntesis, ¿verdad? Yo no las defiendo porque sé cómo operan algunas. Debería sentarse más bien, que creo que es la intención de la reunión del jueves, insisto, porque no creo que haya una mala intención acá. El objetivo es fomentar la conservación. Y creo que supongo, ahora quiero creer que desde el ministerio están con esa intención. Y ni que ser ustedes que vienen de este sector y son profesionales biólogos, ecologistas, ¿verdad? No, por supuesto. Yo conozco muy bien las ONG, trabajé mucho tiempo en Gurá, Paraguay. La gente me confunde todavía tengo nexos con Gurá, Paraguay.
Trabajo con la Fundación Bertoni, con WWF, y les puedo asegurar que no existe esa mala intención. De hecho, ellos también consiguen muchos fondos internacionales que son invertidos acá a nivel nacional. Y los resultados son bastante palpables, o sea, hay resultados de conservación de esas ONGs. Yo estoy trabajando en el área de restauración ecológica. A mí me convendría sacar este decreto y que todo el ambiente se destruya, porque así voy a tener más trabajo, ¿verdad? Pero yo quiero pensar en un futuro mejor para mis hijos. Yo creo que tenemos que pensar en la sostenibilidad de nuestros productos cárnicos, nuestros productos agrícolas, porque el mundo está observando a Paraguay. Paraguay es uno de los países que tiene mayor tasa de deforestación. Sí. Y para el mundo, para esos convenios internacionales de cambio climático, de biodiversidad, llámese como se llame, cambio de uso, habilitación, desmonte, cultivos sobre tierras forestales, podemos llamarle de la forma que queramos. Para el mundo eso es deforestación, así de llano y sencillo. Y lo que se calcula a nivel mundial, y se está observando, no es que se calcula, cada año se saca un informe, es cuánta masa forestal va perdiendo cada país del mundo. Y a raíz de eso pueden venir sanciones. ¿Hay una intención de recurrir este decreto, plantear la inconstitucionalidad? Porque leía hoy, creo que el ex fiscal del ambiente, Ricardo Merlo, tenía esa lectura, esa interpretación, y otros abogados tienen esa lectura. Independientemente de que ustedes insisten en el tema de la conservación del punto de vista jurídico, ¿van a hacer algún planteamiento? Estamos abiertos al diálogo, como bien se dice, ¿verdad? Esperamos ver qué pase el jueves, supongo, ¿verdad? Vamos a estar ahí, o sea, yo con todas las personas que hablo, con todos los colegas, con todas las instituciones, estamos muy interesados en participar. ¿Van a estar el jueves? Esto se va a dialogar y se puede subsanar esto, ¿verdad? Lo cierto es que, a criterio de usted, esto no puede seguir, este decreto no puede seguir. No, ese decreto no puede seguir. Sería bueno, o sea, una buena intención sería por lo menos parar la ejecución del decreto para ver qué surge del diálogo. Eso sería el mejor escenario posible, ¿verdad? Licenciado, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos, también a las personas que participaron a través de las redes sociales. Qué polémica generó lo de Margarita Morcelli. Impresionante los mensajes, casos puntuales, denuncias nuevamente, que nosotros vamos a revisarlo, vamos a investigar y vamos a ver cuándo proyectamos si consideramos que tienen sustento. Gracias por acompañarnos. No se muevan de Unicanal. Viene Héctor Luis Rubín, hace Únicos en instantes. Buenas noches.